Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero esperad porque traigo un mazo que me está dando un resultado increíble, un resultado muy bueno. Voy a mover la cámara un poquito porque está algo así rara. Y que obviamente vengo a presentar aquí. Lo dicho, quiero ir rápido, quiero ir conciso al grano para presentarlo bien, ¿ok? Creo que en este vídeo no voy a poder grabar un vídeo muy largo, ¿ok? Por lo mismo, porque creo que en este vídeo lo probaré un poco, vamos a probarlo un poco el mazo, voy a mostrar de verdad lo bueno que es, lo digo en serio. Y bueno, pues en otro vídeo lo probaré ya a saco. Y estoy hablando de Monogreen Stompy, que recordad que ya traje una, ¿no? Pero en este caso mejorada, súper optimizada, ¿no? Por así decirlo. Ya adaptado un poquito al metajuego, como podéis ver aquí. Bueno, pues tengo dos protecciones de tamillo, que en este caso protección de tamillo nos da ventaja contra mazos de control. Tenemos aparte, bueno, pues incluso contra bichos molestos refrieguen la ventisca y también contra control, por ejemplo. Reprimenda del maestro, para hacer daño a ya sea Wandering Emperor, a también cualquier Kaito, cualquier lodo en general, podemos hacerle daño con esto, que está muy bien. Y contamos también con lo mismo. Contra control, elementos que, bueno, pues son sorpresa, ¿no? Por ejemplo, la prisa, aquí súper importante. Dos Vorinclex, ya no es por sustituir, no. Dos Vorinclex de base, ¿ok? Dos Vorinclex que tienen prisa, que al fin y al cabo el oponente no se lo espera. Y tres copias del Rareza de Ubenwald, que es lo mismo. Arrolla prisa, un 4-4, y que el oponente no se lo espera, ¿ok? Seguramente no se lo espere y pueda arrollarle con ello, ¿ok? Que es lo suyo. Tenemos todo el mazo y el pack completo, ¿ok? Pack completo de Stompy, que es 4 clases de explorador, 4 líderes de licántropa, aquí un poquito de acelerador con la escultura de invierno, con 2 copias de centinela de hojas asperas y aparte, bueno, con 2 copias de hidroflor enredado, ya sean tierra para hacer el dandruff o para rampearte, como, bueno, como se vea, ¿no? Depende contra qué estés jugando, conviene más jugarlo como tierra o jugarlo como bicho. Tenemos aparte, bueno, pues como no Mamute Cazandu. Lo mismo, para jugarlo como tierra, para jugarlo como bicho, las dos valen. Contra control una muy buena, también una muy buena expectativa, incluso contra midrange va muy bien. Troll de la espesura antigua, aparte contra agro es un 4-4 que frena mucho, ¿ok? Si se lo carga ya vuelve a poner otro, que está muy bien. Por 3-4-4 arrolla y, bueno, si fuera a morir se anexa, se encanta una tierra, ¿ok? Y esa tierra puede dar 2 verdes. Luego puedes pagar uno, sacrificas esa tierra y ponemos un 4-4 con arrollar, lo cual no está nada mal en muchas situaciones. Tenemos aparte de ello, bueno, pues 3 carruas de Zika, mismo muy buena carta, muchos 2x1. Y bueno, pues invocar a los antiguos, lo mismo, 2 bichitos que son 4-5 y tú eliges y darle vigilancia, arrollar o alcance. Depende de la situación, como he dicho antes. Por último, 22 tierras, más obviamente las flipeables y una Madland, ¿ok? Si tenéis más, meted el playset, que es lo suyo, pero una Madland en lo que llevo yo, que es lo que tengo. Si tenéis 4, meted 4, todas las que podáis, porque creedme que dan partidas, así de simple. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va este mazo en acción, cómo se desenvuelve contra qué tipo de mazos y lo dicho, vamos a ver a quién destrozamos hoy. Uf, buena mano, no sé mano, me quedo. Me gusta la mano por lo mismo, tenemos una mano concisa, una mano que va a sota caballo y rey. Tenemos aquí, bueno, básicamente control de invierno, podemos hacer el día de jauría, como queramos. Y incluso rampearnos. Es que claro, tampoco tiene mucha importancia hacer ahora mismo escultora o no hacerlo, porque no tenemos coste 4 para rampearnos hacia ello. Vale, Vorinclex ese primero no está mal, no me voy a quedar tampoco. Pero bueno, a lo mejor otra cosa tampoco sería mal, en vez de Vorinclex. Vorinclex en la primera mano obviamente no es lo suyo, pero bueno, tampoco voy a quejarme. No es una mala carta, al fin y al cabo. Solamente su mazo sea Grul Licántropos, que no está mal, yo también juego Licántropos, ahí tienes. Los dos jugamos Licántropos. Y nada, pues voy a jugar aquí otro. Si en el turno podemos robar 2 cartas y vemos con los dos. Si los dos sobreviven y llegamos a pegar con los dos, podemos robar 2 cartas, ¿ok? Va a ser muy bien porque vamos a encontrar los Landrops que hacen falta, las tierras que hacen falta. Y lo dicho, ahora mismo escalar hasta Vorinclex. Vorinclex que da una sorpresa flipante. Vorinclex cuando no se lo suele esperar al oponente, ¿ok? Cuando lo juega ya dices, hostia, pues ya es demasiado tarde. Ya sea que entre el daño, o si no tiene cualquier cosita, que entre el daño que no pasa nada. Seguramente no tenga nada para hacer, para darle mano, quería jugar eso, tener maná, que da cuando te acaba. Vale, quedan un par de fichas de lobo, no pasa nada, está bien. Pego de 6, me pego de 6. Espera, pero que la mejor. La putada aquí es que quiero robar tierra, tío, como sea. Voy a pegarle 6, voy a pegarle de hecho, estoy pensando. Le pego a... ¿qué es la de Fiarling? El próximo turno puedes lanzar hechizo de criatura como si tuvieran destello. Uff. De hecho, voy a pegarle a ella, sí. Robo 2 cartas, que es lo que quería. Ok, perfecto. Chum bloquea, vale. Por su parte, sus bloqueos están muy mal. O sea, no por nada, no, pero sé que esto podría haber hecho mucho mejor. Doble bloquea a uno, por ejemplo, y se lo carga. Entiendo que quiera que sobreviva a alguien, pero no entiendo. No creo que sea tan importante en la partida, por lo menos por ahora. Vale, más una ahí, mi turno va como destello, perfecto, pero ahora cae Vorinclex. Y ya no puede subir incluso contador de ella. Vale, Alan y Elena, será prisa creo que era. Con un contador, ok, 5-5. De hecho, ponen contador más 1, ¿no? Sí, ponen contador, está muy bien, esa carta, ¿verdad? Voy a jugar Vorinclex.
Y lo dicho, para adelante. Tapeo aquí. Estoy pensando si pegarle a él o incluso aquí, a Arling. Es que no voy a pegar con los lobos por lo mismo, porque si tengo que tradear al Vorinclex me da igual, porque tengo otro en la mano. Y yo, por ejemplo, al naturalista, por delante. Y lo que no me gustaría, obviamente, es tener que pegar con estos y tradearlo. Bueno, tradearlos no. De hecho, que bloquee y que me los mate. Así de simple. Entran 6, perfecto. Seguramente, si me lo matas de cualquier cosita, si no tú tenemos otro. Que sé que es legendario, ok. Vale. Es la misma forma. Goldspan Dragon, ok, pues Grul Agro, ¿no? Más que nada, porque me mismo Grul Licántropo poquito, ¿eh? Grul Agro. Vale, perfecto, pega con el Goldspan Dragon. No es nada raro. Si hablamos incluso Removal, por ejemplo, el que he dicho antes, el que hace daño. Igual a la fuerza también nos vendría muy bien. Y letal, no sé si sería letal, pero casi. ¿Vale? Entra el daño, perfecto. Tengo que pensar. Voy a pegar ahí otra vez. No se ve con muchos aires de bloquear ni nada. Lo que está haciendo básicamente es tirar adelante, igual que yo. Así que supongo que haré invocar a los antiguos. Perfecto, tradea. Vale. Siguiente turno vamos a jugar obviamente Vorinclex, ok. Pero va a caer como elemento sorpresa, creo que he dicho antes. Invocar a los antiguos. Alcance. Medio turno. Lo mismo, para intentar siguiente turno tener letal. Más uno ahí, vale, pues igual los... No estoy aprovechando la habilidad, ¿eh? La habilidad es cierto que, oye, la está haciendo bien, más uno, perfecto, pero no lo está utilizando para nada. Naturalista y lo juega como... Es que lo juega de hecho como Sorcery, ¿ok? Que es como te dice, hostias. Vale. Pues como Sorcery todo, como Sorcery, ¿por qué no? 17. Es un bicharraco muy bueno, ¿eh? Muy heavy el bicharraco, no van a decir que no. Pero tío. Vale, pega de 7, ok. Pienso porque tengo que pensar bastante, de hecho. A ver, son 4 manas que va a tener. Puedo hacer double block con los bichos, con los tokens, ¿no? En este caso, y ver si puedo tener. Yo creo que voy a dejar que entre el daño. Quizás. Siguiente turno creo que tengo letal. Creo que tengo letal, es por eso que quiero dejar que entre el daño. No quiero jugármela, pero... ya dejar que entre. Vale. Removal, please. No es removal. Vorinclex de nuevo. Sigo con la fe de reparar cualquier tipo de removal. Pues hay que pegar con todo, depende de lo que tenga él, ¿eh? Si tiene, por ejemplo... Tiene algo que nos puede matar y esta demasiada vida. Pegando, por ejemplo, estoy haciendo cuentas, pero por ejemplo pegando con todo, lo que haría los 4, 5... Sí, en general pasarían... De normal pasarían 11 daños. Pero es que de que tenga removal, estamos fuera. De que tenga removal, estamos furísimas. Y depende un montón, claro, depende a lo mejor... Es que creo incluso que me puede matar. Si lo hace bien los bloqueos me puede matar. Por ejemplo, acá con Vorinclex, con el 3-4 no bloquear Vorinclex, por ejemplo, pasan 2 solamente de ahí. 4-5 aquí, 4-5 aquí. Y son 6 y 2, 8 y 2, 10. Es decir, que si el oponente sabe cómo bloquear, no está muerto. Y si tiene bicho en la mano, no está muerto ni de coña. Así que tenemos que tantear. Tengo que tantear terreno. Creo que no puedo pegar. Yo he jugado creyendo que tenía letal, pero he jugado mejor esto. Buscar a los antiguos, yo soy mucho mejor, la verdad. Y no tengo letal. No, y tampoco creo que pueda pegar. No me conviene incluso pegar. Yo creo así, por lo mismo, porque en su turno, de hecho, ya no puede poner contadores. Va a poner la mitad. Que en el caso de Arling es... 0, nada. Yo no sé si puede hacer la habilidad. Puede hacer la habilidad, pero sin ponerle contadores. Es que no lo sé. Ni lo que pasa. Sé que puede restarle, pero no sé si puede hacer la habilidad. Más 1. Me voy a poner contador. Lo que contaré aquí es que puedes jugar las escrituras con prisa. Ay, perdón, con prisa, perdón, con destello, ya está. Por lo demás, no mucho. Sobre todo creo que tener que tradeado,
Tenía que haber bloqueado al Goldspan antes. Si era un tradeo, que entre comillas, también tenía miedo que tuviera algo que me hiciera luchar y tal. Entonces la cagaba yo. Pero ahora incluso he hecho un bloquear. Si no hago hecho un bloqueo y punto. Tengo otro en la mano. Vale, depende. Pone, creo que un contador. No sé cómo son solamente. Pero mucho menos, mucho mejor, vaya, obviamente. Vale, contador ahí. Voy yo. Vale. No queda nada. Son unos bicharracos, de hecho, lo que tiene él. Voy a intentar poblar la mesa mucho más. Con los 4. Esta carta es muy buena de Kamigawa. Está muy bien, la verdad. De hecho, pone contador, pone el doble de contadores, ¿verdad? No vale para nada, pero pone el doble de contadores. Alcance, alcance. Enderezo tierra. Uf. Y de turno. Siguiente turno, a lo mejor me pienso incluso el pegar, pero me pasa lo mismo. Ahora mismo pegar es tontería. Si quiero atacar, tiene que ser para que pase por los lados. Si no hago el tonto. Hago el tonto y él tendrá que dar siguiente turno. Tendría que ser lo mejor para bicho, para que le pasen para que entre de más y todo. Por ejemplo, ahora mismo la mesa está muy bien para mí, pero hay que esperar en su turno lo que juega. Bueno, incluso en mi turno, que tiene destello, claro. Pues nada, no juego de hechizo y se dan la vuelta. Así de simple. Podrán ser humanos. Mi oponente no sé por qué, pero no está jugando nada. Literalmente hace el +1 de alguien y no juega nada. Pero bueno, hacemos conteo letal. Siguiente turno, que me bloquea a lo mejor a los que más pegan. Pegan de 4, ¿no? Que no arrollen, claro. Incluso a este no puede bloquear. Perfectamente no puede bloquear con el Goldspan Dragon. Que me bloquea aquí con el Goldspan Dragon. Aquí los 4-5 me bloqueé a 3 de ellos. Pasan 4 y 4, 8 y 6, 14. Y puedo incluso poner más tokens. Bueno, tokens no, perdón. Puedo incluso darle a arrollar a esto si quiero. Vale. Pues un punto, ahora más +1. Perfecto. No creo que pegue. Y ahora tiene que jugar en su turno. Si no juega en su turno bichos, por lo menos, no cuenta. Pega de 3. Tiene primero alcance. Pega de 3, tío. ¿Qué coño tiene? ¿Qué coño tiene, de verdad? ¿Un bloqueo? Es legendario, ¿no? O algo, yo qué sé. Si quiere darle algo más algo allí. Vale. Ok. Su jugada bastante mina. No hace nada más, ni arrolla ni nada, ¿no? No arrolla ni nada. Podría haberlo hecho incluso antes de pegar. Es... yo qué sé. Mi oponente ha salido un poco a la olla. ¿Qué tenemos que pensar nosotros? La puta es que no arrolla. Le he dado alcance por lo mismo. El Goldspan Dragon lo que tener súper controlado. No quiero que se me escape. Sería pegar con todo. Y que tenga removal. También hay que pensarlo en ello. A ver, sería... pego. Boniclex es bloqueado por el Goldspan. Sin duda. Pego con 4-5, 4-5. Chum bloqueado por los lobos. Los 4-5 en general yo creo que irían aquí. Perfectamente. Y pasarían 2 y 6, 8. Y puedo dopar y darle a lo mejor +4. +4 pegada de 12. Pero ante removal ya me quedo muy vendido. Sería poblar la mesa igual que antes. No tengo otra cosa que hacer, lo siento mucho. Más que eso, poblar la mesa. Y es que eran por 4. Por 4 estaba aquí, vale. Son grandes tierras. Podría darle más cosas, o sea, más 2 más 0 a cada uno. Sí que es cierto. Pero lo mismo, ante cualquier tipo de removal me quedo súper vendido. Súper vendido. Este otro bicho con alcance. Si quiero un bloquear, aquí está. Y voy a por todas, obviamente. Por todas. Esto ahí. Si en turno ya tenemos letal asegurado. Pase lo que pase. Bueno, depende de lo que haga, ¿no? Pero en general tenemos casi letal. No he jugado en el turno, he jugado, ¿no? He jugado esto. Pues en la vuelta sí he jugado esto, tío. ¿Cojones? No me digas que no hace daño. ¿Qué es esto? Criatura que tenga atacando al jugador encantado tiene habilidad de arrollar, vale. Si una criatura haga daño de combate. Al jugador encantado se guarda así la primera carta de su biblioteca. Hasta el final del turno, el controlador de esa criatura puede jugar. Vale. Tiene arrollar entonces el bicho. El Goldspan Dragon. Y pega con todo. Yo creo que mi oponente está hasta los cojones ya. De momento ha dicho, mira, chuparla. Y nos toca a nosotros bloquear. Y depende cómo bloqueemos. Aquí es donde se decide todo, entonces. Block.
uso el triple block, no tiempo para doparlo. Y depende cómo, claro. Sería un block aquí. Que recuerda que tienen arrollar, ¿eh? Importante. Block aquí. Un truquito tendrá. Seguramente. Truquito tiene que tener, vamos. Seguro, a punta pala. Block ahí. Piensan incluso en hacer... Es que tengo que ver cómo hacerlo. Matar no me mata, pero me va a barrer bastante mesa, tío. Me va a barrer tela de mesa. Quiero cargarme el Goldspan, pero es que el Goldspan me pasa lo mismo. O sea, es que no se me queda vivo, incluso. Y puedo aprovechar para bloquear un token de ahí, un lobo. Que tienen que bloquear. Así. No, vale. Un momento. Bloqueo hacia el Goldspan. Y puedo... No, no. Claro. Coño, ya decía yo. Pues así. A ver qué tal. Muchos bichos que se quedan vivos míos, pero cuento con que tenga cualquier tipo de removal, vaya. Cualquier tipo de combate, en el combate. Vaya Warhammer, macho. Vaya Warhammer, me cago en la puta. Vale, está eligiendo a quien hace daño. Yo sé que su mesa se la barro, casi completa. Si no tiene nada, casi completa. Vale, 4 daños a uno de ellos. Vale. Se queda vivo. Vale, creo... No le llega siquiera a matarlo, ¿eh? Vale, le hará más daño, supongo. Ahí, vale, 3 daños ahí. Bueno, pues me dejaba uno. No sabe su gol spam, pero se me queda un bicho vivo, se me mata uno. No pega de más, así de simple. Y le queda una carta en mano. Lo único que puede salirle es algo en mi top que le salve. Ya está. Por lo demás ha sido un ataque... Vale. Encima hace la arrollar ahí. Lo dopa. Si me quedan muchos bichos vivos. Está bien, me dan auto bloqueo. Voy a 3. Y su misa. Pero fuera. ¿Dónde está? Roba cartas, hace unas pocas de cosas, de hecho. Pero no le queda mana. Uf, voy a hacer lucha. No me jodas, tío. No jodas, ¿eh? No jodas que vas a tierra. No, vale, tierra roja. Tierra roja, vale. No, no puede hacer luchar, sí, puede hacer luchar de todas formas. Sí, puede hacer luchar perfectamente si quiere. Uf, se viene a salir. Se mueren los dos, que es lo bueno, no contra permanentes nevados. Ya. Y voy yo. ¡Fua! Carruaje de Zika, madre mía, qué robo, macho. Son 4 y 4, 8 y 3, 11. Por ahora sí letal. Yo voy a pegar normal por lo mismo, porque carruaje de Zika me va a ayudar a bloquear y todo. No hay ningún problema. Perfecto. Bonita victoria, está muy bien, ha estado muy bien, la verdad, me ha gustado. Vamos a una última partida y vamos a ver qué tal va. No quiero jugar, lo dicho, no es que no quiera hacer vídeos largos, sino que ahora mismo pues no tengo tanto tiempo porque voy muy apurado, ¿ok? Sin embargo eso, un primer tanteo de este mazo y luego pues en otro vídeo lo probaremos a saco. 40-50 minutos, una hora, probándolo heavy, para que veáis cómo va. Por ahora me ha gustado mucho el resultado. Lo dicho, estaba bastante bien, de hecho el oponente me ha puesto contra las cuerdas muchas veces, pero ese último ataque no ha contado. Aquí la putada, cuando pasa esto hay que contar muy bien. Porque si no pasa eso, ¿ok? Si no pasa... De que el momento no contaba con que tuviéramos letal en el turno. De hecho he tenido suerte y todo, porque tenía encontrado la tierra, le he encontrado el removal nuestro, que podía hacer luchar, pero nada. De hecho, quizás él, no sé si podía jugar 2 cartas de las que me inscribió, o solo podía jugar una, pero tenía que haber jugado el que daba maná, que es el Electroflorana, y se quedaba vivo. Eso es importante, ¿eh? Se quedaba vivo, de hecho. No está mal la mano, es muy rampera y ojalá podemos llegar muy rápido al turno... Bueno, turno no, a 6 manás, ojalá. Turno central rasperas, turno 2. ¿Voy a tirar de clase de explorador? No. Turno 2, incluso escultora, no lo sé, depende. Distintos mazos contra un Vorinclex, por ejemplo contra agro. Vorinclex es que se lo carga. Voy a hacer escultora, ¿no? Voy a intentar rampearme a saco. Pegado uno. Doy turno. Tengo que jugar azul ahora mismo. Puede ser Esper Control contra Esper Control Vorinclex y está muy bien.
pero quiero ir metiendo antepresión, que es normal. Vale. Perfecto. Voy a pegar. Clase de explorador. Tapeo el lobo clase de explorador. Vamos a ver. Por no la escultura más que nada. Que sí, que era un ostión, pero... Bueno, ostión tampoco, ¿no? Pero estaba bien la hostia, vaya. Subo contador. Me voy a jugar, venga, vale. No me la juego. Si tiene gancho carne me voy a tomar por culo, ¿eh? Gancho carne, ojo, poca broma, que el gancho carne me revienta por la mitad. Voy a subir aquí la última clase. Tapeo. Perfecto, y pego de... ¿De cuánto pego? De 7. Está bien, está bien. Otra de aquí. Lo mismo, contra gancho carne, ya estos dos aguantan. No vale la mesa de estos, ¿no? Pero estos dos, los lobos aguantan. Y pegan de 6, es decir, que... Bien, perfecto. ¿Ok? Es lo único que tengo que decir, perfecto. Ahí está. ¿Qué he hecho? ¿El doble negro? Dime que lo he hecho bien, por favor. Si quiera gancho carne o lo que sea, pero dime que lo he hecho bien. He pensado bien. No, pues mira. Pucha un lobo. No pasa nada. Tapéate y pucha al otro lobo. En contra tierra, está bien. No podemos jugar en el Boniclex porque nos faltaría incluso mana aquí. Así que, porque me queda pegar. Ahora contra control. Me gustaría meter presión, lo he dicho de antes, me gustaría meter mucha presión. Pero tengo que andar con mucho cuidado. Más 5. No me voy a la escultura, voy a subir aquí. Por mismo, cualquier bicho con prisa del top lo mata. Tierra, vale, ahí me vale. Depende de lo que haga, depende a quién mate. También es cierto. Si a lo mejor se carga el centinela que esperas, se me daría para jugar el Bonnie, que es mi turno. Y si no se lo espera, como suele pasar, vale, Sorin. Perfecto, yo creo que sí hemos ganado. Con una tierra azul, vale, hemos ganado. Perfecto. ¿O no? Yo pego, pongo ahora contador de sobre, creo que sí, vaya. Me da suficiente. Creo. Estoy pensando ahora. No me hace falta tapear al centinela. Centinela va esperando. Boringflex. Y buena partida, yo creo que ya. Adiós. Como veis, un pairing muy bueno. Bueno, muy bueno no, a ver, tampoco, ¿no? Depende de cómo salgamos y depende de lo que hagamos. Como he dicho, andaba con pies de plomo por lo mismo. Quería hacerlo bien contra control, porque tienes que ver qué jugar, ¿no? En qué momento, meter presión al principio. Contra control es contra lo que vamos un poco mal. Por lo mismo, contra alguna ira que nos comamos con patatas y que nos duela un montón. No tenemos daño directo, no tenemos nada de daño directo. Lo que contaría quizás entre comillas como daño directo son los bichos con prisa, porque en general los metes y pegan en el turno. Que es la sorpresa del estilo. Tengamos más la carta esta nueva de Kamigawa que da anti-maleficio indestructible. Llevamos una copia más. Por lo que, vamos, eso lo dicho, si encontramos, lo tenemos en la mano, resistimos la ira, resistimos removal, ok. Que también está muy bien. Y sería la mejora contra control. Contra agro, como veis, va bien, la verdad. Si lo pones a desarrollar rápido como tú, puede darte problemas, como pasa en la primera partida. Pero que, lo dicho, al tener tú tanto poder, por así decirlo, no tanta potencia, pues acabas pasando por encima, como ha pasado antes. Contra Midrange, incluso, lo dicho, carruaje de Zika, tirar de carruaje de Zika, tirar de 2×1. Sobre todo las clases, súper importantes contra Midrange. El carruaje de Zika también muy importante. Antimaleficio indestructible en la mano también muy bien viene. Y lo dicho, hacer luchar contra algunos bichos importantes de él y la partida acaba ganando. Así de simple. Depende un montón, ¿no? Cómo salga, pero en general, si se hace bien, se llega a mítico fácilmente. De hecho, yo estoy rankeando. Pasaré dentro de poco a oro, ¿no? Y en esta temporada espero llegar por lo menos a diamante. Diamante me pasa a platino. Y a partir de ahí espero llegar ya a mítico. Pegar el salto a mítico. Porque esta temporada he empezado desde bronce, ¿ok? Así que no sé si me va a dar tiempo a llegar a mítico en esta temporada. Pero en la siguiente sí, que es lo que tiene. Y bueno, pues si os ha gustado, recuerda suscribiros, compartir el vídeo, que es importante, sobre todo suscribiros, ¿no? Que de hecho habré dejado una tarjetita al principio del vídeo, por ahí habré dejado alguna, así que oye,
Tú te suscribes, comentas, lo compartes el vídeo, me hace un gran favor y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte eso para no perderte la siguiente parte. Adiós.